Si llegaste a ver varios capítulos del programa del Chavo del Ocho, seguramente te has dado cuenta que los personajes, después de tantos años parecían no envejecer, ni cambiar, ni escapar jamás de esa vecindad, y es que si ponemos atención, nos daremos cuenta de que efectivamente, los personajes nunca han cambiado, todo parece un bucle, pero antes que nada, permíteme hacerte una pregunta, ¿alguna vez te has preguntado por qué ha sucedido esto? Tal vez el programa no era solo una comedia, tal vez era una maldición, una condena eterna, algo que fue causado por algo oscuro que ocurrió hace mucho tiempo, algo que nadie quiso contar hasta ahora. Esta historia no es un capítulo perdido, es algo peor, algo que aún ocurre si sabes dónde mirar. Y todo empezó con Don Ramón, en un bosque del que nunca debió haber regresado, permíteme ponerte en contexto. Últimamente, cosas muy extrañas estaban ocurriendo en la vecindad. Todo empezó con pequeños detalles. Kiko, que siempre había sido un niño mimado y chillón, comenzó a mostrar una conducta sumamente inquietante. Lo encontraron una tarde en la azotea, con las manos y la boca cubiertas de sangre, devorando una paloma aún tibia, no cocinada, cruda. La devoraba con los ojos perdidos, como si fuera un muerto de hambre en plena desesperación. Y cuando lo descubrieron, solo dijo con voz rasposa: tenía que alimentarme, o él me iba a comer a mí. La Chilindrina ya no jugaba. Se pasaba el día encerrada en su cuarto, arrancando las hojas de sus cuadernos y formando extrañas figuras con ellas, figuras que parecían hombres sin rostro, de brazos larguísimos. Una vez, Don Ramón la escuchó hablar sola en la oscuridad. No quiero ir otra vez al bosque, por favor, no me hagas ir. Ñoño, quien era el hijo del señor Barriga, por su parte, tomaba insectos como cucarachas, arañas y alacranes y se los metía a la boca para masticarlos placenteramente, como si de una deliciosa goma de mascar se tratara, también golpeaba las paredes hasta romperse los huesos y sangrar, y así escribir mensajes siniestros sobre ellas con su propia sangre. Su padre lo descubrió haciendo esto en el patio secundario de la vecindad. Llevaba días haciendo eso y tuvo que ser enviado a un hospital psiquiátrico, donde él mismo terminó con su vida al tomar un bisturí y hacerse un corte profundo en el cuello, para días después, sus restos ser utilizados para alimentar a otros pacientes del hospital psiquiátrico. Pero lo más inquietante era el profesor Girafales, nunca se había visto algo tan macabro como lo que él hacía. Desde hacía un par de semanas, cada vez que llegaba a la vecindad, lo hacía en silencio, sin su clásico ta. No decía una sola palabra. Solo se paraba frente a la entrada con una sonrisa extremadamente perturbadora. Pero esa sonrisa solo Don Ramón podía verla. Los demás lo saludaban con normalidad, pero Don Ramón lo observaba petrificado, porque cada vez que el profesor tocaba la puerta de Doña Florinda, su cuerpo estaba de espaldas, pero su cabeza giraba 180 grados y lo miraba, directamente, como si supiera, como si le estuviera recordando algo. Incluso una vez, en medio de la noche, Don Ramón se asomó por la ventana y lo vio parado en el patio, inmóvil, mirándolo desde abajo, con la misma sonrisa, la cabeza ladeada. Estuvo ahí por 3 horas. Y el chavo a veces desaparecía por horas, y cada vez que regresaba, tenía hojas secas en la ropa o barro hasta las rodillas. Una vez Don Ramón le preguntó dónde había estado, y el niño respondió algo macabro. Estaba jugando en el bosque, con el hombre blanco. Don Ramón supo entonces que ya era demasiado tarde, todo estaba volviendo, todo lo que había intentado olvidar, todo lo que había hecho. Porque ese hombre blanco no era un juego, era algo completamente real, y ahora estaba atacando a la vecindad, era Slenderman. Esa noche, mientras la niebla y el manto oscuro de la noche comenzaba a cubrir la vecindad como un manto silencioso, Don Ramón sabía lo que tenía que hacer. Tomó su linterna, su gorra, su último cigarro, y una vieja libreta que guardaba bajo su cama desde hacía años. Salió sin decir nada. Solo se detuvo un momento para mirar al chavo, que lo observaba desde el barril. ¿Va a ir al bosque otra vez, Don Ramón?
preguntó. Don Ramón no respondió. Solo bajó la mirada y se fue. Caminó durante horas, atravesando la ciudad dormida hasta llegar al bosque de las sombras, un lugar maldito, un sitio que parecía existir fuera del tiempo. Allí, los árboles eran tan altos que bloqueaban la luna. El aire estaba helado, y todo olía a tierra húmeda y carne vieja. Don Ramón se encontraba caminando en el viejo bosque, caminó y caminó durante horas, tenía que encontrar a la criatura maligna, él sabía que esa cosa lo estaba esperando, así que tarde o temprano aparecería, pero se dio cuenta de algo extraño, las horas no parecían transcurrir en ese bosque, pues a esa hora se suponía que el sol ya debería estar penetrando con todas sus fuerzas y no era así, el bosque seguía oscuro y lleno de niebla. Sus pasos resonaban con un eco silencioso, pero al mismo tiempo infernal, mientras las hojas crujían bajo sus pies. El hombre tenía frío, pues tampoco había llevado una chaqueta o sudadera. Mientras don Ramón caminaba por ese denso bosque oscuro y siniestro, los recuerdos regresaron como un golpe en la cabeza. Años atrás, don Ramón había ido ahí con la Chilindrina y el Chavo para un día de campo y recolectar hongos. Nadie esperaba que lo que se supone que sería una agradable experiencia se convertiría en algo trágico. El día era completamente normal, hasta que por la tarde, el bosque se nubló, y los personajes estaban siguiendo una voz, una melodía dulce que prometía riquezas y tranquilidad, una promesa de no volver a trabajar jamás, esto solo si entregaba algo valioso, y sin saberlo, lo hizo. Entregó a los niños. Desde ese día, todo cambió, la vecindad se volvió un círculo vicioso, siempre iguales, siempre repitiendo lo mismo, como una maldición, como un programa atrapado en un bucle. Y entonces lo vio, Slenderman, alto, imposible, y sin rostro, con brazos largos como ramas podridas. El bosque pareció temblar con su presencia. Don Ramón no huyó, solo se encendió un cigarro con manos temblorosas y le habló. Maldito, ya es hora de terminar con esto, ¿verdad? El ente proyectó imágenes en su mente. Niños gritando, atrapados en un plano de oscuridad infinita. Figuras deformes en el barril. La cara de Kiko, retorcida por el hambre. Y el profesor Girafales, con la cabeza girada, riendo sin emitir sonido. Slenderman no habló, pero don Ramón lo escuchó. Tú abriste la puerta. Tú comenzaste esto. ¿Qué quieres ahora? ¿Llevarte al Chavo? ¿A mi hija? Llévame a mí. Gritó don Ramón. Y entonces, como respuesta, todo se oscureció. Don Ramón apareció en una dimensión imposible. El cielo era rojo. Los árboles flotaban. El Chavo estaba frente a él, con ojos en blanco y la voz hueca. ¿Esta vez nos va a salvar, don Ramón? ¿O va a fallarnos otra vez? Detrás de él, Slenderman se alzaba como una torre viva. Y la voz volvió a resonar. Uno debe quedarse. Uno debe pagar la deuda. Don Ramón lo entendió todo. Si él se quedaba, los niños serían libres finalmente. Sacó la libreta vieja, escribió rápidamente unas palabras para la Chilindrina, y la dejó caer. Luego miró a Slenderman por última vez. Hazlo rápido, flaco, dijo don Ramón, con una cara seria e inexpresiva, mientras se fue hundiendo en la oscuridad y solo se pudieron escuchar sus últimos gritos. Al día siguiente, la vecindad amaneció tranquila. Demasiado tranquila. Nadie preguntó por don Ramón, nadie excepto el Chavo, que se levantó temprano, caminó al barril, se sentó dentro, y miró hacia el bosque. Sonrió. Gracias, don Ramón, ahora el juego puede comenzar otra vez. Y en ese momento, el profesor Girafales apareció en la vecindad sonriendo, con la cabeza girada. Como si todo hubiera sido un ciclo, un bucle, algo de lo que nadie puede escapar. La maldición no había terminado, solamente era el bucle que se tenía que volver a repetir, y cada vez que se repitiera, algún miembro de la vecindad desaparecería, y así, la maldición se seguiría repitiendo y repitiendo, hasta que finalmente no hubiera habitantes en la vecindad.
Te recuerdo que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y hacerte miembro del canal. De esa manera me motivarías a seguir creando contenido y podrás acceder a distintos beneficios de miembros, como insignias de miembro o emojis personalizados del canal. Muchas gracias.